Salva a mi hijo, y me entregaré a ti, dijo la viuda apache al ganadero retirado. Antes de comenzar esta historia, no olvides darle me gusta al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Holland Greylock pasaba la mayor parte de sus días atrapado en rutinas silenciosas, tareas repetitivas que le mantenían la mente firme y las emociones a raya. No era una vida cómoda, pero sí estable. Y, para un hombre que había aprendido a sobrevivir con poco, eso bastaba. Vivía solo en una franja de tierra áspera, cerca del límite norte del territorio de Nuevo México, lejos de pueblos, caminos transitados y de la gente que siempre parecía arrastrar problemas consigo. La cabaña que levantó con sus propias manos, tras abandonar su antigua vida, se alzaba junto a un arroyo seco que solo conocía el agua durante las lluvias breves y caprichosas. El espacio abierto a su alrededor no era casualidad. Esa distancia lo protegía de los recuerdos que le oprimían el pecho cada vez que el rostro de su hermano aparecía sin aviso. Había dejado atrás los trabajos de escolta y trashumancia 3 años antes, después de presenciar la emboscada durante un traslado de ganado que terminó con la vida de su hermano. Desde entonces, eligió una existencia sencilla y dura. Reparar cercas, cuidar el pequeño hato, vigilar a sus animales, mantener provisiones justas y evitar todo aquello que lo obligara a sentir más de lo necesario. Su único objetivo era claro: seguir vivo, permanecer en silencio y no permitir que el pasado lo devorara. Aquella tarde, mientras revisaba la línea de la cerca, empujando cada poste con calma para comprobar su firmeza, notó una alteración en la quietud habitual del terreno. La luz del sol se estiraba sobre el pasto seco y el arroyo no era más que polvo. Al principio pensó que se trataba de un animal buscando sombra, pero algo en la forma del movimiento no encajaba. Era demasiado erguido, demasiado consciente, demasiado pesado para ser una bestia. Holland se enderezó, dejó una mano apoyada sobre el riel de la cerca y observó sin decir palabra ni avanzar. Los años de vida dura le habían enseñado que reaccionar con prisa, ya fuera ante el peligro o la necesidad, podía costar caro. La figura avanzó con paso lento e irregular. Cuando la distancia se acortó, distinguió a una mujer cargando a un niño, no sobre el hombro, sino apretado contra su pecho, como si el peso no importara. Al llegar a terreno firme, la mujer se detuvo. Respiraba con dificultad por la nariz, los hombros tensos por el esfuerzo acumulado. Vestía ropa apache desgastada, piel curtida rota en los bordes. Sus pies descalzos estaban heridos por el camino. El cabello, antes trenzado con cuidado, caía suelto, pegado al rostro por el sudor seco y el polvo. El niño colgaba sin fuerzas, la cabeza apoyada contra la clavícula de su madre. Holland sintió una presión en el pecho que no tenía nada que ver con el miedo. Había visto niños enfermos antes, fiebres que subían rápido y se llevaban vidas antes de que alguien pudiera entender qué había fallado. Reconoció las señales al instante, y una inquietud silenciosa se apoderó de él al observar la respiración superficial del pequeño. La mujer se detuvo a pocos pasos de la cerca. Sus rodillas temblaban levemente, pero su postura se mantenía firme. Sujetaba a su hijo con una fuerza protectora, como si entregarlo significara perderlo para siempre. Cuando habló, su voz era plana, controlada, propia de alguien que ya no tenía opciones. «Mi hijo está ardiendo», dijo. «No sobrevivirá la noche sin agua, sombra y un lugar donde descansar». No pidió ayuda. No se arrodilló ni suavizó el tono. Simplemente declaró la verdad, tal como la veía. Luego añadió las palabras que tensaron la mandíbula de Holland. «Si lo salvas, me entregaré a ti», dijo con la misma calma forzada. Holland sintió un destello breve de ira, no hacia ella, sino hacia el mundo que empujaba a una madre a pronunciar algo así. Comprendía lo que la desesperación hacía con las personas, cómo la supervivencia reducía la vida a intercambios y consecuencias. El dolor no era visible en su rostro, pero estaba en su voz, y hería más que cualquier grito. No respondió.
No confiaba en sí mismo para hablar sin que se le escapara algo que no quería mostrar. En lugar de eso, se dio la vuelta y caminó hacia la cabaña con pasos firmes y medidos. Abrió la puerta y se hizo a un lado, lo justo para que ella pudiera pasar. Fue lo más cerca que estuvo de dar permiso explícito. La mujer dudó apenas un segundo. Ajustó el cuerpo del niño contra el suyo y entró. Hollen encendió la pequeña lámpara de aceite sobre la mesa, cuya luz reveló las paredes ásperas de la cabaña. Colocó una manta doblada cerca del fogón, el sitio más cálido que tenía, y llenó una taza con agua de la tetera que se enfriaba junto al hogar. No sabía cuánto tiempo llevaba ella sin beber. Sus labios estaban agrietados, y las manos le temblaban por el agotamiento, pero toda su atención estaba en el niño, cuando lo acostó con cuidado sobre la manta. Pasó los dedos por su frente, buscando alguna reacción, pero el pequeño no respondió. Hollen se arrodilló a su lado y colocó un paño húmedo con suavidad sobre la piel del niño. El calor que sintió confirmó la urgencia. Le levantó un poco la cabeza para que pudiera tragar un sorbo de agua, con cuidado de no forzar a un cuerpo que ya luchaba por mantenerse. Nahri, aunque él aún no conocía su nombre, observaba cada movimiento con una tensión que mostraba que estaba lista para intervenir si él dañaba a su hijo, pero también para derrumbarse si bajaba la guardia. Sus brazos se crispaban cada vez que el niño se movía. Sus ojos seguían a Hollen sin miedo, pero tampoco con confianza. Él no habló más de lo necesario. «Sosténlo derecho», dijo en voz baja. Ella obedeció. Cuando el niño tragó de nuevo, un leve temblor recorrió los brazos de Nahri. Fue el primer indicio de alivio que Hollen vio en ella. La mirada de Nahri iba del rostro de su hijo al de Hollen, como si intentara entender por qué un hombre ayudaría sin exigir un pago inmediato. Él percibió su confusión, pero no la abordó. No tenía ningún interés en cobrar una oferta nacida del miedo. Hollen Greylock volvió a comprobar la respiración del niño y escuchó con atención el ritmo débil del aire entrando y saliendo de su pecho. La fiebre seguía siendo intensa, pero aún no había cruzado el punto sin retorno. No estaba perdido. El pequeño necesitaba agua, descanso y un enfriamiento constante, sin interrupciones ni errores. Hollen se recostó en la silla de madera junto al fogón, apoyando los codos sobre las rodillas, y fijó la mirada en el niño con una concentración absoluta, como si el resto del mundo hubiera dejado de existir. Había pasado años enteros aprendiendo a mantener a las personas a distancia, a no involucrarse más de lo necesario. Sin embargo, la visión de un niño luchando por respirar despertó algo antiguo dentro de él. Algo que creyó haber enterrado el mismo día en que perdió a su hermano. Nahri se arrodilló junto a su hijo y le susurró palabras suaves en su lengua apache. Su voz permanecía firme, controlada, incluso cuando sus dedos se aferraban con fuerza a la manta bajo el cuerpo del niño, como si soltarla significara perderlo. No le pidió consuelo a Hollen, ni solicitó indicaciones. No hizo preguntas innecesarias. Se mantuvo alerta, atenta a cada cambio mínimo en la respiración de su hijo. Hollen no apartó los ojos del niño, pero también era consciente de la mujer, de cómo sostenía el miedo bajo un dominio férreo, de cómo se negaba a quebrarse, de cómo permanecía erguida a pesar de un agotamiento que habría derribado a cualquiera. Afuera, la tierra se hundía lentamente en el anochecer y la última luz se retiraba del patio. Dentro, la cabaña estaba envuelta en un silencio tenso, más propio de la supervivencia que del descanso. Hollen no se preguntó por qué había llegado sola hasta allí. No se cuestionó por qué había confiado en un desconocido. No pensó en nada más que en la respiración del niño. Eso era lo único que importaba ahora. Y mientras la primera hora se deslizaba en silencio, tomó una decisión interna que no expresó en voz alta. No permitiría que el niño muriera allí, no si estaba en sus manos evitarlo. No otra vez. No permitiría perder otra vida por haber dudado, o por haberse aislado del mundo. Buscó más agua. La noche apenas comenzaba. Nada de lo que estaba ocurriendo
Pertenecía ya a su antigua misión de vivir solo, le gustara o no. Todo había cambiado. La lámpara ardía con una llama baja, mientras la oscuridad se asentaba alrededor de la cabaña, convirtiendo la única habitación en una isla estrecha de luz, rodeada por un silencio negro y profundo. Holden Greylock permaneció sentado junto al fogón, las botas firmes sobre el suelo de madera, los ojos clavados en el niño envuelto en la manta. La respiración del pequeño oscilaba entre superficial y forzada, y cada elevación irregular de su pecho mantenía a Holden en un estado de alerta que no dejaba espacio para el cansancio. Nahri permanecía en el suelo, junto a su hijo. Tenía las piernas dobladas bajo el cuerpo y la espalda recta, aun cuando el agotamiento tiraba de cada músculo. No había comido desde que llegó. No había apoyado la cabeza más que unos segundos, pero toda su atención seguía centrada en el niño. El más leve movimiento de sus dedos la hacía inclinarse hacia adelante. El sonido más suave tensaba sus hombros. Mantenía una mano sobre el esternón del pequeño, contando respiración tras respiración, para asegurarse de que seguía luchando. Holden se levantó para añadir un trozo más de leña al fuego. El raspado suave del hierro contra la estufa rompió el silencio por unos segundos. La nueva llama iluminó lo suficiente como para revelar la tensión marcada en la mandíbula de Nahri y el enrojecimiento de sus ojos por el esfuerzo. No lloraba. No había llorado desde que cruzó la puerta. Sin embargo, el peso que cargaba en su silencio era inconfundible. Holden sumergió el paño en un cuenco de agua fresca y lo escurría con movimientos lentos y precisos, antes de colocarlo de nuevo sobre la frente del niño. La temperatura aún no descendía, y eso lo inquietaba. Había visto fiebres ceder con cuidados constantes, pero también las había visto subir con rapidez, sin que ningún hombre pudiera detenerlas. Nahri notó la vacilación en sus manos. ¿Está peor?, preguntó con una voz firme, aunque tensada por dentro. No peor, respondió Holden en tono bajo, pero sigue reteniendo demasiado calor. Nahri presionó la palma contra el pecho de su hijo. El calor bajo su mano avivó el miedo, pero lo sofocó antes de que alcanzara su rostro. Había sobrevivido a ataques, a inviernos sin refugio y a la lenta pérdida de su esposo. El pánico no servía de nada ahora. Holden podía leer la tensión en su postura con mayor claridad de lo que ella creía. Le recordó a las madres que había visto proteger a sus hijos enfermos, negándose a apartarse incluso cuando estaban al borde del colapso. Vertió un poco de agua fresca en una taza de metal y se la entregó. «Intenta darle un poco más», dijo. Ella levantó con cuidado la cabeza del niño. Los labios del pequeño se abrieron y unas gotas de agua entraron en su boca. Tragó con debilidad y luego se desplomó de nuevo contra sus brazos. Nahri lo recostó sobre la manta con una precisión extrema, como si cualquier movimiento brusco pudiera hacerlo alejarse un poco más. Holden acercó la silla, el gesto endurecido por una frustración contenida. Detestaba la incertidumbre, y el estado del niño dejaba demasiado espacio para ella. No tenía formación médica más allá de lo que la vida como ganadero le había obligado a aprender, pero sabía lo esencial: hidratación constante y evitar que el cuerpo se sobrecalentara. Pasaron las horas sin señales claras de mejoría. La cabaña se oscureció aún más a medida que la lámpara perdía fuerza, y los únicos sonidos provenían del crepitar bajo del fuego y de la respiración irregular del niño. Nahri seguía susurrando palabras suaves en apache, obligándolo a mantenerse despierto, incluso cuando los párpados le pesaban. Holden notó el temblor en sus manos. «¿Cuándo fue la última vez que descansaste?», preguntó. «Antes del amanecer de ayer», respondió ella sin apartar la vista del niño. «Estás funcionando sin fuerzas», dijo Holden. «Me quedaré hasta que vuelva a ponerse de pie», respondió ella, como si pronunciara una promesa y no una esperanza. Holden no discutió, comprendía la determinación que la impulsaba. Ya había sentido ese peso antes, el mismo nudo en el pecho,
cuando intentó salvar a su hermano tras la emboscada. El recuerdo lo golpeó con una claridad brutal. El aliento roto, la tierra empapada de sangre, la certeza paralizante de no poder hacer nada. Holland Greylock apretó la mandíbula con fuerza, obligándose a hundir la imagen en lo más profundo de su mente antes de que lo quebrara. De pronto, el hijo de Nahri se estremeció. Su cuerpo se tensó al atravesarlo un temblor breve pero violento. Nahri se inclinó sobre él al instante, una mano firme sobre su pecho, la otra apartándole el cabello con movimientos rápidos y precisos. Holland cayó de rodillas junto a ellos y apoyó la palma sobre la cabeza del niño, atento a cada señal. «Está luchando contra la fiebre», murmuró Holland, observando el leve esfuerzo de los músculos bajo la piel ardiente. Unos segundos después, el niño jadeó con fuerza y luego se relajó otra vez, el cuerpo quedando flojo, pero aún vivo. Nahri soltó el aire de manera temblorosa, una exhalación que había retenido durante demasiado tiempo. Holland tomó otro paño y lo empapó en agua fresca. «Hay que sacar el calor», dijo, presionando el paño con cuidado contra la nuca del niño. «Si logra pasar la noche, tiene una oportunidad». Nahri cerró los ojos apenas un instante. Fue la primera señal de que estaba a punto de perder el control, pero se recompuso rápido y alzó la cabeza con decisión. «Dime qué hacer», dijo. «Yo hago todo». Su voz no suplicaba, ordenaba. Holland respetó eso. «Mantén su cabeza levantada. Asegúrate de que trague cuando pueda». Ella obedeció de inmediato. Los minutos se alargaron hasta convertirse en horas. La noche se volvió más profunda, hasta que la ventana no mostró nada más que oscuridad. La fiebre no cedió, pero la respiración del niño comenzó a hacerse un poco más regular. No lo suficiente para declarar seguridad, pero sí para aliviar el miedo inmediato de perderlo antes del amanecer. Nahri ajustó la manta alrededor del pequeño y miró a Holland por primera vez desde el temblor. «No aceptaste lo que dije antes», afirmó. No hablaba con confusión, sino con la necesidad de comprender sus motivos. Holland se recargó contra la silla y se pasó una mano por el cabello. «Tu oferta nació del miedo», dijo. «Eso no es algo que un hombre deba aceptar». Nahri dejó que esas palabras giraran en su mente, estudiándolo como si fuera un idioma que apenas comenzaba a entender. Esperaba exigencias, condiciones, alguna señal del precio que él pensaba cobrar. En cambio, encontró contención, enfoque y algo que no veía desde hacía mucho tiempo. Una preocupación genuina, sin condiciones ocultas. Esa revelación la desestabilizó más que cualquier amenaza. La obligó a replantearse al hombre sentado frente a ella. Holland volvió a atender el fuego, manteniéndolo lo bastante estable para calentar la habitación sin aumentar el calor del niño. Sus movimientos eran medidos, precisos, nunca descuidados. Se había instalado en un papel que no ocupaba desde hacía años, el de cuidador, no el de un hombre errante. Cuando la primera luz azul del amanecer se deslizó por la ventana, el niño seguía respirando, seguía luchando, seguía allí. Holland permaneció de pie junto a la manta, observando el leve subir y bajar del pequeño pecho. «Pasó la peor parte», dijo en voz baja. «Aún no está fuera de peligro, pero ya no es tan inmediato». Nahri apoyó una mano sobre la mejilla de su hijo, y, por primera vez desde que llegó, la rigidez de su postura cedió un poco. Holland abrió la puerta para dejar entrar el aire fresco de la mañana. La peor noche había terminado. Aunque los días por venir exigirían la misma fortaleza, ninguno de los dos comprendía aún cuán entrelazadas estaban ya sus vidas. La primera luz del día se filtró en la cabaña como un velo azul pálido, rozando las tablas del suelo antes de alcanzar la pequeña figura bajo la manta. Holland Greylock se quedó junto a la puerta abierta, permitiendo que el aire fresco recorriera el interior lentamente, mientras Nahri vigilaba la respiración de su hijo,
con ojos que no se habían cerrado en toda la noche. El cambio de temperatura hizo que el niño se moviera un poco, apenas lo suficiente para flexionar la mano. Ese gesto pequeño le cerró la garganta a Nahri y le provocó un temblor en los hombros. Hollen se acercó con cuidado, sin perturbarlos. La fiebre no había desaparecido, pero el rostro del niño tenía más color que horas antes, y su respiración, aunque todavía superficial, era más constante. Solo eso aflojó el pecho de Hollen, una sensación que no mostró, pero que lo sorprendió por su intensidad. Había construido su vida evitando vínculos, y aún así, el miedo de perder a ese niño lo había golpeado con más fuerza de la que esperaba. Nahri acarició la mejilla de su hijo con la yema de los dedos. «Nos escucha otra vez», susurró, con alivio y asombro mezclados. Los ojos del niño se abrieron apenas un segundo, lo suficiente para reconocer el rostro de su madre. Nahri se inclinó y apoyó la frente contra la suya. Ese contacto estabilizó su respiración como nada lo había hecho desde que llegó. Hollen tomó agua limpia del balde junto a la puerta y vertió un poco en una taza de metal. «Intenta un poco más», dijo, colocándola cerca de ella. Nahri levantó a su hijo y acercó el borde de la taza a sus labios. El niño dio un sorbo pequeño, tragó y luego buscó débilmente la muñeca de su madre, como si necesitara anclarse. Nahri cubrió su mano con la suya, incapaz de ocultar la oleada de emoción al verlo responder. Hollen observó en silencio, sintiendo de nuevo la presión en el pecho. No era miedo esta vez, sino el peso de presenciar algo que no se había permitido sentir en años. La esperanza lo inquietaba, pero no podía negarla. Cuando el niño volvió a dormirse, Nahri lo recostó con cuidado sobre la manta y se incorporó despacio. Sus piernas flaquearon y tuvo que apoyarse en la mesa para no caer. Las horas sin descanso y la vigilancia constante habían agotado su cuerpo hasta el límite. Hollen se acercó. «Necesitas comer», dijo con un tono firme pero tranquilo. «Tu cuerpo no va a resistir si sigues así». Nahri no discutió. No pudo hacerlo. El cansancio en su rostro era tan profundo que ni siquiera el orgullo encontraba espacio para manifestarse. Hollen Greylock tomó una olla pequeña del estante y la llenó con el caldo que había quedado de la noche anterior. Un resto sencillo, pero suficiente. La colocó sobre la estufa y comenzó a calentarla, removiendo el líquido con movimientos lentos y constantes, propios de alguien acostumbrado a trabajar con paciencia. Nahri lo observaba en silencio, fijándose en la precisión de sus manos y en la atención que ponía en cada gesto. «¿Viviste solo mucho tiempo?», preguntó al fin. Hollen asintió con la cabeza. 3 años. «¿Por qué aquí?», continuó ella. No era curiosidad vacía, sino la necesidad de comprender al hombre que había pasado toda la noche luchando por la vida de su hijo. Hollen dudó un instante. Hablar de sí mismo nunca le había resultado sencillo, pero esquivar la pregunta ya no parecía correcto. «Tierra tranquila», dijo al final. «Lejos de la gente, lejos de los problemas». Nahri lo estudió con una calma sin juicio. «Perdiste a alguien», afirmó. No era una suposición. Era reconocimiento. Hollen removió el caldo una última vez y colocó un cuenco frente a ella. «A mi hermano», respondió. Eso era todo lo que pensaba decir, pero el recuerdo pesó más de lo esperado. Una emboscada durante un traslado de ganado. No llegué a tiempo. Nahri no ofreció palabras de consuelo. Simplemente asintió, aceptando el dolor sin intentar suavizarlo. Comió despacio, cada cucharada tomada con movimientos controlados. Su cuerpo necesitaba alimento, aunque su mente permanecía alerta, vigilando a su hijo y evaluando cada cambio en su respiración. Al terminar, dejó el cuenco a un lado y se incorporó con más firmeza que antes. Hollen salió a revisar el barril de agua detrás de la cabaña. El aire de la mañana llevaba un frío ligero que rozaba las mangas de su camisa
y él recorrió el terreno con la cautela adquirida tras años de aislamiento. Nada se movía cerca del arroyo seco. No había huellas en la tierra, ninguna señal de jinetes ni exploradores. Regresó al interior y encontró a Nahri acomodando con cuidado la manta de su hijo. A la luz del día, se veía distinta. Seguía alerta, seguía reservada, pero su expresión había cambiado al verlo con vida, tras una noche que pudo haber terminado en silencio. «Dijiste que necesita sombra y aire constante», comentó. «Quiero sacarlo afuera más tarde». Hollen meditó la idea antes de responder. «El lugar protegido junto a la cerca recibe brisa por la mañana. Podemos intentarlo cuando el sol suba un poco más». Nahri asintió, agradecida por la opción, aunque sin mostrar cuánto significaba para ella. El niño se movió otra vez, las manos agitándose sin rumbo hasta rozar el brazo de su madre. Murmuró un sonido débil, quebrado, apenas audible. Ese gesto la sacudió más que cualquier llanto. Hollen se agachó junto a ellos y comprobó el pulso del niño con una presión suave. «Está ganando fuerza», dijo. Poca, pero real. Nahri soltó un suspiro entrecortado que había contenido desde antes del amanecer. «Tú hiciste esto», murmuró. Hollen negó con la cabeza. Él luchó. Yo solo lo mantuve estable. Ella lo observó de nuevo, esta vez con una mirada distinta. No era el agotamiento con el que había llegado